para que puedan repasarla y revivirla. Además de recordarles también que este webinar va a estar en la cuenta de YouTube de Keyclouding por si quieren volver a revisarlo. Entonces, damos oficialmente inicio a esta nueva versión de webinar. Eduardo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Luca. Hola a todos, un gusto tenerlos por aquí nuevamente. Y esta es el propósito de este webinar, son los nuevos perfiles digitales, ¿ya? Hemos hablado harto en ocasiones anteriores de todo lo que es la revolución industrial, de esta revolución digital, y ahora nos queremos enfocar en una de estas aristas que implica estos cambios, que es los perfiles digitales, cuáles son los conocimientos que tienen que tener, las habilidades, la competencia. Entonces ahí, junto a Ariel, vamos a complementarnos, nosotros desde la parte de competencias como Keyclouding, y ahí Ariel desde la parte de conocimientos, capacitaciones. Entonces la idea es hacer algo ya bien global para que se entienda hacia dónde va las tendencias, dónde apunta que va todo este proceso de transformación que hemos estado haciendo junto a Ariel. Ariel, no sé si quieres decir algunas palabras de inicio. No, gracias, Eduardo. Solamente comentar que estoy muy contento de estar aquí, de la invitación. La verdad que es un tema que a mí personalmente me apasiona y valoro mucho el espacio que han construido entre la red y ustedes para invitarnos a dar nuestra visión también al respecto. Así que, más que eso, adelante, Eduardo, vamos con todo. Buenísimo. Un poco de contexto histórico, en qué nos encontramos actualmente. A mí me gusta mucho esta imagen que la he mostrado anteriormente, y me gusta mucho porque grafica muy bien el contexto histórico en que nos encontramos, más allá de todo que se dice mucho, está pasando momentos históricos, la pandemia. No todo es malo, chicos. Aquí también estamos haciendo historia desde lo bueno, estamos a puertas de una nueva revolución, la cuarta revolución industrial. No sé si se acuerdan en el colegio de historia, a mí me pasaban las revoluciones industriales y yo me acuerdo haber llegado, sí, como que la tercera era la más novedosa, con Bill Gates, que estaba hablando de un computador para cada puesto de trabajo, y era algo bastante revolucionario. Y hoy en día yo creo que nadie se podría imaginar ir a trabajar o teletrabajar sin un notebook en su escritorio. Que antes, en 1969, cuando pasó esta tercera revolución industrial, o la revolución electrónica de los computadores, era algo bastante prestigioso, por decirlo de cierta manera, el tener un computador en tu puesto de trabajo, y ahora es algo así como requisito mínimo. Y ahora actualmente estamos en la cuarta revolución industrial, o la primera revolución del conocimiento, también se le ha puesto ese nombre. ¿Por qué? Porque ya no solamente es un cambio en paradigma en la relación del trabajo, sino también en dónde se trabaja. Ya no es un trabajo físico, sino que se está combinando, hay una conjunción entre el mundo físico y el mundo digital, con sistemas cibernéticos, con el Internet de las cosas, con la inteligencia artificial, con todo esto de las redes. Entonces, eso también ha generado un cambio extra, podríamos decir, con respecto a las revoluciones industriales que venían ocurriendo anteriormente. Y si se fijan en las fechas, la primera revolución fue en 1784, la segunda en 1870, la tercera en 1969, o sea, iban transcurriendo cada 100 años aproximadamente, y entre la tercera y la cuarta está pasando solamente en 50 años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando también? Hay una aceleración del cambio, el contexto, la velocidad del cambio va aumentando exponencialmente, al igual que la cantidad de inventos, las nuevas tecnologías. Entonces, es más importante que nunca subirse rápido a este carro del cambio, de la nueva revolución industrial, porque también
dependiendo cómo abordemos esta, vamos a también estar posicionados para la próxima, que si entre la tercera y la cuarta pasaron 50 años, quizás entre la cuarta y la quinta van a pasar 30 o menos. Entonces ahí hay que estar muy atentos a todos los cambios que se están viendo a nivel de la revolución del trabajo, revolución industrial. Acá Ariel te deseo Bueno, un poco de contexto organizacional. no, perfecto, Eduardo, y lo que has dicho efectivamente es así. Yo creo que no podemos hacernos los ciegos, ¿no?, respecto a lo que estaba pasando ya hace un par de años. Si nos paramos un poquito más atrás, decíamos, este en Chile va a llegar quizás cuándo, ¿no? Hoy día yo creo que es un hecho cierto que estamos en medio de esto, y sobre todo lo que ha pasado el último año, contexto pandemia, eh, estallido social, hay muchos componentes de contornos externos que yo creo que de alguna forma también han ido acelerando la reflexión profesional, ¿no?, que poder hacer. Por lo tanto, veamos qué pasa en Chile, ¿no? Uno de repente dice, bueno, veamos, esto pasa en otros lugares del mundo, y aquí les quiero compartir un estudio que se hizo el año pasado, a propósito del 2020, ¿cómo fue? Se hizo un estudio, digamos, a nivel de Latinoamérica, así que para varios de los que están aquí presentes les va a hacer mucho sentido. Ahí está el link después si lo quieren descargar completo, pero esto ya nos pone un desafío por delante, ¿no? El estudio de lo que habla justamente es del índice de innovación en las empresas. Vamos a pegarnos un poquito al estado de las empresas, qué pasa con las empresas, y efectivamente hay desafíos importantes con las empresas. Y parto por este punto porque esto finalmente va a desencadenar la importancia y necesidad de identificar estos perfiles digitales, qué conocimiento y competencias son los que tienen que tener, y eso cómo contribuye finalmente a que la empresa sea más competitiva. Entonces, es un hecho cierto el que hoy día hay desafíos por delante, de que las empresas tienen que evolucionar, ¿no? Aquí veíamos el ranking donde Chile lo teníamos en el número 51 a nivel global, digamos, y con un coeficiente de 8,9. Entonces, tenemos que avanzar en esto, ¿no? Si pasamos a la siguiente, Eduardo, y siguiendo con el contexto, me voy a apoyar en otro estudio, y esto sobre todo lo comento para que tengamos muchos argumentos y entendamos por qué estamos teniendo estas reflexiones. Este estudio lo hizo la Universidad de Chile, y hablaba de justamente la adaptación al futuro. Hoy día la adaptación al futuro, cuán adaptadas están las empresas para poder evolucionar. Y nuevamente, aquí lo planteamos desde el punto de vista positivo, hablemos de oportunidades, ¿no? Aquí que se mostraba que el 50%, ¿no?, o el 75% de la muestra está en un estado desadaptado o incipiente. Son muy poquitas las empresas finalmente que están preparadas para el futuro, y esto a la vez se traduce en tener los equipos adecuados y en tener una visión estratégica adecuada, un liderazgo adecuado. Por lo tanto, nuevamente caemos en las personas, ¿no? Esto no está desconectado de las personas. Pasemos, Eduardo, a la siguiente. Ya. ¿Por qué es importante lo que está diciendo Ariel? ¿Por qué es tan crítico para una empresa o una organización estar con este índice en un nivel bajo o deficiente? Y tenemos aquí al CEO de Accenture diciendo que la digitalización es la principal razón porque la mitad de las compañías que pertenecían a las 500 con mayor fortuna han desaparecido desde el año 2000. Entonces, así de relevante es si las empresas que no se están haciendo cargo, que no están haciendo una gestión activa de este fenómeno del cambio digital, se están desapareciendo, y son empresas que fueron víctimas de su propio éxito, en el fondo, que invierten en lo que son buenas y no se preocupan, no tienen esta visión más a futuro de decir en qué tengo que desarrollarme y empezar a invertir para adaptarme a las exigencias las nuevas exigencias de los clientes, las nuevas exigencias del mercado, las nuevas exigencias tecnológicas que van cambiando y van subiendo el estándar. Y ahí ha producido lo que dice este CEO, Pierre, que 500 organizaciones que son eran las más
acumulan la mayor cantidad de fortuna, ya desaparecieron. Así de crítico, así de impactante es esta realidad. Y les traigo también este ranking de capitalización bursátil. ¿Por qué elegí este ranking? Por muchos otros que voy a haberles traído. Es porque habla del valor de la acción, cómo va cambiando. Esto entonces refleja de manera bastante transversal cuál es la reputación y la expectativa del mercado en relación a lo que ven los clientes para las empresas. Entonces hace como una percepción que se tiene de las compañías y las empresas de manera bastante integral. Si hacemos un análisis, un recorrido histórico, podemos ver que 20 años atrás la diversidad de tipos de empresas era bastante amplia, por decirlo, valga la redundancia. Tenemos ahí a una empresa de energía, una empresa de alimentos, una empresa de energía no renovable, petróleo, y Microsoft ahí, que era como el representante digital que estaba empezando a generar estos cambios. O sea, hacemos 10 años más en esta historia, vemos que ya la diversidad se está agotando, ya son la mayoría empresas energéticas, las empresas de alimentos salen, y la diversidad entonces empieza a disminuir. Y si nos vamos a hoy en día, la diversidad de plano se acaba, ¿ya? Tenemos solamente empresas del ámbito digital, del ámbito tecnológico. Ahí tenemos a Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que es Google, y Facebook. Entonces ya la diversidad se acabó. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Con qué conclusiones nos podemos quedar al ver este recorrido histórico? Es que estamos pasando desde un mundo de recursos físicos a un mundo de recursos digitales. Y esto es en todo tipo en todo ámbito de acción, o sea, no solamente en cómo se ven eh, las acciones, cómo el mercado va a premiar o castigar a las empresas, sino que también en el ámbito de personas, en el ámbito de capacitación a las personas, en el ámbito de reclutamiento de las personas, también tenemos que tomar acciones en invertir en en esta nueva era digital, en nuevos perfiles digitales, que es la razón por la cual estamos hoy en día acá. Claro, súper interesante, Eduardo, lo que comentas, porque finalmente estas empresas están ahí porque fueron capaces de identificar que el talento que tenían que construir, digamos, el camino, tenía que ser el adecuado, y lo hicieron de manera súper temprana, digamos, ¿no? ¿A quién no le darían ganas de estar trabajando en Facebook hoy día, bueno, o en Apple, por ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente aquí hay un cambio como de paradigma, ¿no? de la aspiración, y esto hoy día yo creo que se amplía mucho al mundo de startup, ¿no? El mundo de las startups, estas nuevas empresas, porque si miramos, muchas de ellas nacieron así, salvo Microsoft, que tiene una historia a lo mejor un poco diferente, pero el resto fueron surgiendo de esa forma. Y claro, y es lo que pasa hoy día en Chile, ¿no? Si ponemos nuevamente, si hacemos la pregunta, ¿qué está pasando en Chile con la fuerza laboral? ¿No? Y aquí nuevamente les voy a poner una nota que salió incluso hace ya casi un año y medio atrás, donde hay un hecho cierto que no podemos renegar, y efectivamente hoy día la generación millennial es la predominante en la fuerza laboral, ¿no? Y ya entendemos todos que no vamos a hacer doble clic en qué es lo que es ser millennial, digamos, pero efectivamente es una fuerza laboral que nace en un contexto digital, tiene un entorno más propicio, le cuesta menos relacionarse con lo digital, por ende al resto de generaciones sí nos significa un desafío, ¿no? De adaptarnos a esto de lo digital. Y ahí vemos claramente las generaciones. Cuando hablamos del millennial, estamos hablando de un grupo etario entre 25, 39, 40 años, versus una generación X, ¿no? De 40 a 55 años, ¿no? Que hoy día adicionalmente son los que en general lideran las empresas, ¿no? Ocupan los directorios, cargos directivos. Entonces se genera, digamos, una dicotomía al momento de evolucionar los negocios, ¿no? Hacia lo digital.
esto es algo que llegó para quedarse y no va a cambiar. Entonces tenemos que tenerlo súper claro de que tenemos que ir hacia allá. Toda la presentación cuenta con las fuentes para que puedan profundizar un poco en las notas y en algunas métricas que ahí salen también apoyando lo que comentamos. Entonces, si avanzamos, Eduardo, esto ya no es algo lejano, es algo que está pasando, y a contrapuesto de esto, si miramos los directorios, y nuevamente me voy a quedar en Chile para trasladar ese mensaje, que no es algo lejano, sino que es algo que estamos viviendo día a día, en un año incluso de pandemia, donde uno podría decir, oye, aquí estamos todos enfocados a vender online, a teletrabajar, porque no hay otras condiciones, tenemos que irnos a lo digital. Y cuando vemos cosas como esta, ¿no? En un estudio que hizo Pricewaterhouse el año pasado, digamos, todavía cuando se le pregunta a los directorios, que le dedican solamente hasta menos de un 10% del tiempo a trasladar estas conversaciones, digamos, o a discutirlas en la mesa, todavía dicen que, al menos el 50% dice que no cuenta con el management adecuado para liderar estos procesos de cambio. Entonces, hay una brecha que está identificada, hay un contexto que promueve, digamos, que tenemos que tener otras competencias, otro conocimiento, y el que no lo haga va a ir quedando atrás. Y esto va a pasar lo mismo que con las empresas, digamos, ¿no? Es un fiel reflejo de lo que está pasando en el mundo profesional, así lo vemos nosotros. Por eso la insistencia en poder ser consciente de las nuevas competencias que hay que incorporar y el nuevo conocimiento. Avancemos, Eduardo. Entonces, hay un tema, y ya lo vimos claramente, que los nuevos perfiles están instalados. Ya no es algo que vengamos a contar nosotros, digamos, como aquí Claudio o como de Vale, sino que es algo que está instalado hace un tiempo ya. Hoy día las empresas están reclutando nuevos perfiles, los requisitos están cambiando, se les está exigiendo otro tipo de competencias, se valoran otras actitudes, por cierto. Y voy a citar, y me voy a parar, digamos, en el libro de una psicóloga muy famosa, Carol Dweck, donde habla de el mindset, ¿no? Si pasamos a la siguiente, Eduardo, el mindset, y de alguna forma, ¿qué plantea Carol Dweck en este libro, ¿no? Dice que hoy día los perfiles se pueden dividir en dos: perfiles de mentalidades más bien fijas, que cumplen con estas características que ustedes pueden leer aquí, digamos, que no creen en la cultura del esfuerzo, que relacionan el error con el fracaso, por lo tanto no se atreven mucho a hacer cosas distintas a las que venían haciendo hace tiempo, asumen los retos como amenaza, no son capaces de tomar consejos que vengan desde afuera porque los consideran una crítica, ¿no? Entonces, este tipo de perfil en una organización instalado hace que sea muy difícil avanzar en nuevos desafíos a nivel de negocio, ¿no? Por otro lado, tenemos los perfiles con una mentalidad más growth mindset, ¿no? Que es una mentalidad más de crecimiento, que justamente contrapone el perfil actual, donde efectivamente es gente que ve el esfuerzo como algo inherente, que entiende que es un proceso de aprendizaje, que entienden que los errores forman parte del aprender. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado decir, oye, fallar rápido y barato? Esto yo creo que se escucha en todas partes. Sin embargo, cuando uno va dentro de la organización, no es tan consistente ir y fallar, ¿no? Entonces, ahí hay un proceso de adaptación de los perfiles de la organización, para mi gusto, sobre todo el management, que tiene que hacer un cambio de switch en este sentido, ¿no? Asumen los retos, para seguir con las características, asumen los retos como algo relevante, digamos, se superan ante la adversidad, son más resilientes, escuchan mucho. Por eso las empresas al final hoy día están más dispuestas a colaborar, y los perfiles que están más conectados con una red son bastante más valorados, digamos, que los que están dentro de una organización mirando hacia adentro. Entonces, este es, para mí, digamos, es un buen ejemplo de cómo plantear una diferencia de perfil, digamos, ¿no? Así que les aconsejo a que lo revisen y lo estudien, porque es bastante interesante, y por ahí abajo está también el libro para que lo puedan leer. Vamos adelante, Eduardo. Yo creo que... Y en ese sentido, sigues tú, Eduardo, ¿no? ¿Qué talento necesita la organización? Ya, buenísimo, que pensé que ibas a seguir con un punto. Sí,
Y ahora me gustaría que, para partir esta siguiente diapositiva, esta siguiente parte de la presentación, la gente pudiera ponerse ahí en los comentarios y responder la pregunta que está acá en el título. ¿Cuáles serán las competencias más demandadas del futuro? ¿Cuáles se imaginan ustedes acá? O sea, sí, respuestas correctas e incorrectas, pero cuáles son los que están proyectados. Así que les invito ahí a poner en el chat cuáles creen ustedes, cuál es su Sí. intuición, cuáles serán. Mira, te las voy a ir leyendo, Eduardo. Ponen Ya. curiosidad, adaptabilidad al cambio, resiliencia, colaboración con el ecosistema, capacidad de aprendizaje, adaptación al cambio, flexibilidad, adaptabilidad, resiliencia, innovación, cumplimiento de los objetivos a cualquier momento, flexibilidad, impacto e influencia, adaptación al cambio, aprender a aprender, muy buena esa, flexibilidad, proactividad, adaptabilidad, trabajo en equipo, proactividad, adaptación, relaciones interpersonales, autogestión. Creo que lo que más se repite es flexibilidad, adaptación, trabajo en equipo y proactividad. Ya, También leo buenísimo. por ahí, resiliencia, también lo leí mucho. Y Resolver como problemas conocimiento. complejos. Hay bastante conciencia de esto, ¿no? Al final Sí. de las Me llama la características atención porque en otros grupos que yo he hecho esta pregunta también surgen habilidades más técnicas, por ejemplo, como el saber programar, saber algún lenguaje específico de programación. Acá todo es como muy hacia lo de la adaptación a este proceso de cambio, lo cual está súper bien, pero curioso que es lo que se dio en este grupo. Sí, oye, otra Em, cosa, Eduardo, que veo que no apareció aquí, que antes siempre aparecía temas de trabajo en equipo, liderazgo, ¿no? Trabajar bajo presión. Parece que esas características han ido quedando en segundo plano, ¿no? sí. Bueno, también yo creo que tiene que ver ahí con todo el seteo que hemos estado dando de este contexto de revolución digital, de transformación digital. Y me gustaría como un poco definir conceptos para que vayamos entendiendo qué se entiende por transformación digital, ¿ya? Y acá voy a leer una definición para que se entienda a qué nos vamos a estar refiriendo, que es el proceso de modificar una organización utilizando herramientas innovadoras, así como adoptando las tecnologías de punta y al mismo tiempo cambiando la cultura corporativa. Entonces tenemos acá dos vertientes. Una que es el incorporar tecnología innovadora y de punta, obviamente, eso tiene que ver con lo digital, pero también pues tiene que ver con un cambio digital, o sea, que involucra personas, involucra hábitos. Entonces, aquí por eso es que nosotros con Ariel estamos eh, dos personas como más desde el área de recursos humanos, podríamos decir, hablando de lo que es lo digital. Porque es importante, no es algo solamente de la tecnología, sino también algo de los hábitos de las personas, de lo cultural de las empresas. Y es también lo que se ha demostrado la razón principal por la cual las organizaciones fracasan en este proceso de transformación digital. No porque no tengan la tecnología, sino porque no son capaces de, uno, o capacitar, o dos, atraer al talento con las competencias necesarias para poder abordar este desafío de transformación digital. Eduardo, Y, me parece, yo creo pertinente aclarar una pregunta que aquí realizó Claudio, que fue, cuando hablan específicamente de digital, ¿a qué se refieren? Mm. Para que no haya confusión en la palabra, creo yo. lo digital tiene que ver un poco no sé si han escuchado el concepto cloud, como el concepto de la nube, que ya no está en los documentos en físico. Tú cuando dices, ah, sí, voy a buscar un documento, ya no vas al archivador, no sé ya es hasta arcaico hablar de archivadores, esas cosas metálicas gigantes que uno abría así, y iba así uno por uno viendo las pestañitas con el organizador. Ahora uno va a la nube y uno va a las carpetas compartidas. Entonces, todo esto de que todo vive en la nube, en este ambiente un poco etéreo,
que ya existe, ya la pandemia nos obligó incluso más a acelerar este proceso y ya ni una empresa ha podido sobrevivir sin embarcarse a este nuevo. ¿Se entiende a lo que se va por digital? ¿A lo que se habla por digital? Ahí se pueden responder en Yo el si chat. quieres No te sé si Ariel, complemento tú puedes también. complementar con algo. Claro, para mí, Claudio, ¿no? Claudio Olivares, sí, para mí, Claudio, lo digital tiene que ver con la adaptación al contexto, ¿no? Nosotros entendemos hoy día la tecnología ha habilitado una forma de relacionarse distinta, ¿no? Y cuando hablamos de perfiles digitales, hablamos de perfiles que entienden claramente que el contexto es distinto y que están dispuestos a comportarse de otra forma, como lo hacían habitualmente, ¿no? Para mí eso tiene que ver muy amplio, muy alto nivel, digamos, lo que sería un perfil digital, ¿no? O lo digital. Claro, ahí estamos hablando del perfil eh, de una persona laboral. Claro, quizás yo me fui más a lo macro, que entendía yo por digital propiamente tal. Eso involucra, yo creo que, claro, y entendiendo qué se entiende por este nuevo contexto digital, es que impacta de manera directa, como les decía, a las organizaciones en sus hábitos, en su cultura, en cómo las personas realizan su trabajo. Entonces, por eso es que yo hago esta pregunta: ¿cuáles son las competencias que se van a requerir o que se requieren ya hoy en día para este nuevo contexto de transformación digital, cuál es el perfil de persona digital? Entonces, acá ya habiendo hecho esa pregunta y habiendo escuchado sus opiniones, les voy a mostrar cuál es el listado que el Foro Económico Mundial estableció en una de sus publicaciones, que van a ser las competencias más demandadas para el año 2025. ¿Ya? Y como ya muchos lo pudieron adelantar, pudieron ver, tienen que ver con habilidades de adaptación de contexto, ¿ya? Entonces tenemos ahí pensamiento analítico e innovación, aprendizaje activo, resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad, inteligencia emocional, comunicación, flexibilidad y adaptación, pensamiento analítico. Si se dan cuenta también, esto, uno, como les decía, tiene que ver con la adaptación en contexto, y dos, son competencias, son características que hoy en día todo esto que lo de la automatización, toda la inteligencia artificial está muy lejos todavía de alcanzar a un nivel similar de poder imitar el comportamiento humano. Entonces es ahí donde nosotros como profesionales tenemos que invertir mayor cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con lo más quizás técnico-mecánico, las máquinas ahora lo pueden hacer de manera más rápida y más precisa que nosotros. Entonces no tiene sentido competir contra ellos, sino que adquirir herramientas que nos permitan adaptarnos y colaborar con estas nuevas tecnologías. Y en eso entonces hay que enfocarnos en lo que los humanos somos mucho mejor que las máquinas, y acá están todas estas competencias del futuro. Eh, Eso como dando un poco de contexto. Y por eso estas competencias las tenemos que tener súper claras al momento también de construirnos nuestros descriptores de cargo, o al tener que actualizar los descriptores de cargo, tanto a nivel de competencias como de conocimientos. Perfecto. Oye, súper interesante lo que hablabas, Eduardo, porque, claro, hoy día pareciera ser que este listado, todos lo compartimos, pero nuevamente cuando vamos a una empresa y efectivamente se hacen las búsquedas, no sé si está tan aterrizado el hecho de que se busquen estas características, ¿no? Pareciera ser que hoy día todavía hay otros indicadores que son más duros, digamos, al momento de contratar, ¿no? Incluso al momento de evaluar también. Y yo creo que ahí ustedes tienen harto que aportar en ello, digamos, ¿no? Por otra parte, nosotros, claro, la otra componente que vemos que es relevante es el conocimiento. Hoy día entendemos que el conocimiento ha ido con un crecimiento acelerado, pero brutal. O sea, hablabas tú de la aceleración en estos 10 años, todos esos conocimientos, y los profesionales estábamos acostumbrados a ir a la universidad, a hacer un máster, ¿no? Y a lo laboral. Esa era como la vida normal, digamos. Hoy día eso cambió totalmente. La educación continua es un atributo súper relevante, es lo que nosotros vemos, esto de estar formándose continuamente. Se acabaron como los programas tan extensos, empezamos a tener microcursos o cursos o formaciones súper específicas,
Y de aquí les quiero compartir un poco cuáles son para nosotros, digamos, como Escuela de Negocio Digital, las principales demandas, ¿no? en conocimientos, en programas. Y voy a hacer el mismo juego que hiciste tú, Eduardo, a ver si en el chat se atreven a compartir, ¿no? La audiencia, cuáles son los conocimientos que creen que se están demandando hoy día. Si nos pueden dejar ahí Yo los voy leyendo. los comentarios. A Vayan ver si me escribiendo en resulta el chat. como te resultó a ti, Eduardo. Veamos, veamos. Analítica Analítica de datos. datos, herramientas digitales, gestión del cambio, tecnológicos, metodologías, programación, manejo de plataformas digitales, metodologías ágiles, desarrollo TI, People Analytics, metodologías de innovación, conocimiento de datos y digitales, seguridad de la información. Se repite bastante metodología. Yo creo que eso está bien instalado, el tema de las metodologías de claro. innovación, es algo que ya llevamos un par de años, yo creo que está bastante instalado en las empresas de ciberseguridad. Power BI ponen por ahí, ciberseguridad, metodologías ágiles se repite harto. Sí, interesante. Sí, efectivamente, bueno, Data Science. datos, bien, perfecto. Bueno, nosotros tenemos unos 10 años ya construyendo contenidos en el ámbito digital y básicamente las temáticas que vemos las hemos ido paquetizando, clusterizando y les voy a compartir aquí el listado de ítems, ¿no? Que nosotros vemos que son los demandados, son los que las empresas están buscando, ¿no? Aquí echa en falta marketing digital. Marketing digital hoy día es una disciplina que ha ido transformándose enormemente y esto ha ayudado a que los cargos dentro de las organizaciones se transformen, de que el gerente de marketing digital hoy día tenga otro protagonismo, tenga una influencia en el negocio, digamos, y cuando hablamos de marketing hablamos de un montón de cosas dentro, SEO, SEM, inbound, outbound, social media, growth, son disciplinas, digamos, que se están desarrollando mucho y se están demandando mucho. Temas de estrategia digital, salía por ahí, ciberseguridad, tecnologías disruptivas. Hoy día hablar de VR, de AR, de blockchain, son cosas que las empresas están demandando para avanzar con nuevas iniciativas, ¿no? De corporate building, de corporate venturing, cómo soy capaz de asociarme con una startup para ingresar a mi negocio. Estas cosas son temas que se están demandando a nivel de customer centricity, qué es lo que es un journey map, temas de omnimedia, omnicanal, UX, UI, son disciplinas que hoy día están siendo muy valoradas. Por ahí también salía Analytics y Big Data, Machine Learning, Deep Learning, arquitectura de datos. Mira, parece que estoy muy atrasado, dice uno ahí en el chat. Efectivamente, hoy día la cantidad de conocimiento que hay, incluso las mismas universidades han ido renovando su oferta, digamos, de programa, y estas cosas están, ¿no? Y la invitación aquí, sobre todo a la audiencia, es que se atreva, ¿no? a incursionar en nuevos conocimientos que les va a dar más ventaja. Metodologías de innovación salió ahí en el chat, Design Thinking, Lean Startup, Agile, por nombrar algunas. Temas de e-commerce también. Hoy día el tema de marketplaces, tendencias, hablar de CRO también, pago online. O sea, todas estas son las disciplinas que se están demandando y aquí la buena noticia es que hoy día la forma de también entrenarse ha ido cambiando. Ya no necesito tener tanto grado para poder optar a este tipo de conocimiento que es un poco más neutral y eso hace que el conocimiento esté un poco más democratizado, digamos, ¿no? No tenga que ir cumpliendo pasos previos, sino que ya directamente me puedo autogestionar la formación, puedo incorporarme a una disciplina que hasta hace poco era desconocida. Seguimos, Eduardo. Ahora sí. Por ahí está, sí. No me podía sacar el mute. Sí, acá solamente para ir haciendo un énfasis en cómo ha ido esta transformación, tanto a nivel de perfiles como en el mercado laboral. Acá podemos ver esta gráfica que muestra cómo ha cambiado la participación del mercado en los distintos, en los distintos rubros, ¿ya?
Entonces tenemos como, por ejemplo, la agricultura ha decaído en un 55%. Se ve acá bien grande que hacia 1850 era el sector que más demandaba trabajo, en el fondo, en donde había mayor oferta laboral. Y hoy ha crecido harto en la parte de el trade, toda la parte que tiene que ver con el intercambio. La educación ha crecido harto, el, el autocuidado, el cuidado de la salud, perdón. Eh, y trabajos como los servicios financieros, todo eso. Entonces no es que hayan desaparecido, no es que vaya a desaparecer trabajo, sino que se va a reconvertir, y probablemente con esta cuarta revolución industrial van a surgir nuevos segmentos que antes quizás no existían. Entonces ahí mi invitación es a estar muy atento a las tendencias, lo que decía Ariel, lifelong, como aprendizaje continuo de por vida. Ya no basta con tener episodios de alcoholización, sino que uno tiene que también autogestionar mucho su proceso de formación personal. Ariel. Bueno, y esto, para aterrizarlo, ¿no? Todo esto que hablábamos de las competencias que nos contaba Eduardo, de los conocimientos que revisamos, finalmente se va traduciendo ya en posiciones que hasta, qué sé yo, 2 años atrás incluso no existían, digamos, ¿no? Y a nivel de ejemplo, cuando quiero contratar un desarrollador de inteligencia artificial, un director de SEM o un Digital Project Manager, ya el digital es una palabra que está inserta en las posiciones, digamos, ¿no? Entonces, hoy día el mercado laboral ha evolucionado enormemente con estas nuevas posiciones y efectivamente, como decía Eduardo, las descripciones de estas posiciones tienen que incorporar estas competencias, ¿no? Porque efectivamente ya hemos visto que lo digital es una forma de comportarse de manera distinta y estas competencias que ahí nos contaba Eduardo van a ser súper valoradas. Ahora, a mí en lo personal me pasó, digamos, en algún momento, hace 3 años atrás, que quería buscar una de estas posiciones y chuta, desde Recursos Humanos me decían, ya, pero pásame el descriptor de cargo, ¿no? Entonces, efectivamente, todavía estamos en pañal en algunas cosas y es importante formarse y es importante ser consciente de que esto está como vivo, digamos, ¿no? No está todo escrito a fuego. Así que, eso, Eduardo. Y aquí les quise compartir un ejemplo que también habla de este cambio de paradigma, que las cosas han cambiado y con esto empiezan a cambiar nuevamente, vamos a lo digital, la forma de relacionarse. No sé si algunos de ustedes conocen Glassdoor, que es un portal tipo TripAdvisor, donde los colaboradores, una vez que pasan por las empresas, van dejando sus valoraciones, ¿no? Van dejando el sentir de qué fue estar en esa empresa, ¿no? Si era un buen lugar para trabajar. Por lo tanto, aquí sí que toma mucha relevancia el que la empresa se preocupe de todos estos atributos que no siempre son salariales, que tienen que estar presentes, porque el día de mañana mi ex colaborador me va a generar marca, digamos, ¿no? Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Si avanzamos a la siguiente, Eduardo, ¿no? Saqué al azar algún feed que dejó algún cliente y justamente habla de estas condiciones favorables. Por lo tanto, el día de mañana efectivamente esto puede cambiar la forma de buscar trabajo. Al final yo voy a estar buscando a la empresa y no la empresa necesariamente a mí. Yo creo que hay un cambio de paradigma bien relevante. Como profesionales tenemos que ser conscientes y las empresas también, ¿no? Vamos adelante, Eduardo. Yo creo que estamos en tiempo ya. Bueno, acá una breve como tips, podríamos decirlo, cómo se puede conocer el talento digital que se requiere. Y hay que primero conocer el nivel, tener conocimiento o sea, tener una idea de los conocimientos digitales que tiene tu equipo, ¿correcto? Ariel, esta parte no sé si quieres complementar un poco también esto que tiene Sí, que ver con bueno, los no, conocimientos de la era yo, digital. yo,
tal como tú dices, Eduardo, yo creo que aquí hay que ser conscientes de que hay una componente que es de competencias, que hay que ser conscientes y trabajarla, pero también necesito incorporar nuevo conocimiento si quiero efectivamente transformarme en un perfil que esté liderando el negocio, la empresa donde estoy, mi emprendimiento o lo que sea, ¿no? Aquí viene un poco el planteamiento de toda esta conversación, que tengo que preocuparme siempre de estas dos componentes, ¿no? Y que no es una u otra. Yo reforzaría simplemente ese mensaje, Eduardo. Ya. Bueno, y acá solamente mencionar que estos procesos de digitalización también han llegado para los procesos de reclutamiento y selección, donde existen administradores de procesos, o ATS, que involucran tanto desde la parte de reclutamiento, filtro curricular y evaluaciones, trayendo soluciones como portales laborales con links que se pueden postear en distintos lugares de manera prácticamente automática o que se pueden publicar también de manera automática. Filtros curriculares donde existen lectores de currículum, donde te permiten filtrar de manera mucho más ágil, dependiendo de requisitos que se tengan para un cargo en particular, y evaluaciones que están digitalizadas también, que se corrigen de manera automática y que se generan informes que te permiten tomar decisiones con una alta capacidad predictiva, ¿no? Van entregando más inputs para la toma de decisiones, y que es una decisión más objetiva, menos arbitraria, libre de sesgos. Y bueno, que todo esto cada vez más va a estar mediado de manera transversal por la inteligencia artificial, que nos va a permitir, como les decía, complementar y agilizar mucho más nuestro trabajo. Lucas. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a Ariel. Una fabulosa presentación sobre lo que es la actualidad, los nuevos perfiles organizacionales y lo que se viene a futuro, tanto en conocimientos como competencias. Y ahora nos gustaría escucharlos a ustedes los asistentes de este webinar. Ariel y Fabiola estarán respondiendo sus preguntas, sus opiniones, conversando con ustedes acerca de lo que vimos hoy día. Quizás les gustaría plantear otro tema que no se abordó y quieren resolver sus dudas. Entonces le damos la posibilidad ahora de pedir el micrófono, pedir hablar o levantar la mano, así se llaman los botones, puede cambiar dependiendo del idioma. Y nosotros les cederemos el micrófono, les activaremos el audio para que puedan conversar con nosotros. También si quieren dejar preguntas a través del canal de chat o el buzón de preguntas y respuestas, lo pueden hacer. Yo leo la pregunta y lo responde de igual manera Fabiola y Ariel. Ahí Claudio Olivares pidió la palabra. Le voy a dar el micrófono. Claudio, tienes que activar el micrófono. Ok, hola, buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarlos a todos. Buenos días. Muy buena presentación. La verdad es que en un tiempo ahí bastante conciso, así que bastante de alto conocimiento. Genera un poquito ahí de desafíos nomás, porque fui yo el que iba comentando, ¿cierto? Que estoy bastante atrasado en algunos conocimientos que ustedes exponen ahí y que son, creo que, sumamente necesarios. Bueno, yo soy de una empresa consultora que principalmente me dedico a hacer cosas que ustedes también no han ido mencionando. Fui también el que preguntó de lo digital, porque creo que era súper importante considerar qué lo que era lo digital, porque también tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Pero me quedó bastante claro lo que ustedes exponen y también me quedó bastante claro los gráficos anteriores del principio. Pero mi pregunta va en lo siguiente. Quisiera consultar cuál es, desde su posición, cómo las empresas hoy día están accediendo a esto de lo digital. Porque nosotros podemos proponer, ¿cierto?, de que la importancia de saber, pero también tenemos que ir a la realidad muchas veces, principalmente en Chile, que en nuestra experiencia todavía siento que lo digital está muy lejano todavía, pero más por un tema de disposición o de actitud al cambio, más que otro fenómeno o más que otra variable.
Entonces siento que todavía estamos muy lejos de lo digital. ¿Cuál es su posición respecto de esto? Si es que estoy yo encaminado correctamente o estoy un poco alejado de mi visión. Gracias. Fabiola, ¿quieres responder tú? Fabiola. Sí, adelante, por favor. Perfecto. Claudio, súper interesante tu comentario porque yo creo que la situación cambió de manera radical con esto terrible que hemos vivido, que es la pandemia. Y una de las cosas que hizo fue acelerar la digitalización, y no solo lo que estamos viendo acá, en todo. O sea, no sé cuántos de ustedes ya han tenido una hora médica online, y hoy es parte de la normalidad. Esta actividad que estamos teniendo, 2 años atrás, casi no existía, y hoy es parte de nuestro quehacer. Entonces, yo creo que cuando uno es protagonista de los cambios, le cuesta visualizarlos. Probablemente cuando en 5 años atrás miremos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta de la magnitud. Entonces uno siempre tiende a decir, no, esto es puntual, esto es temporal, esto le pasa a algunos pocos, y como está dentro del tsunami, no se alcanza a dar cuenta, no es capaz de, porque es imposible, porque es una incapacidad humana que tenemos, ¿cierto?, de poder mirar como desde un dron todo y ver lo que está ocurriendo, que no es algo puntual, son cosas que llegaron para quedarse, y lo que vemos por lo menos en KeyClouding, en la relación que tenemos con nuestros clientes, es que efectivamente esta adopción de lo digital, con distintos grados, estoy de acuerdo, no todos tienen la misma adopción, la misma velocidad para adoptar tecnologías que otros, pero yo te diría que son muy pocos los que todavía están pudiendo restarse, porque la ola los está subiendo, para bien o para mal, no necesariamente que los esté pasando por arriba, pero han debido surfear, les guste o no, porque tienen que tener, por ejemplo, este tipo de actividad, porque me imagino que tus clientes consultados han debido necesariamente a relacionarse contigo a través de un medio digital. Listo, sonaron, se instaló y no se dieron ni cuenta. Las clases de los niños, hoy día para los padres, ¿cierto? Yo soy muy vieja, ya no tengo niños en colegio, pero tengo nietos en colegio. El tema que un niño asista a clase online también es como parte de, o las universidades, los que están estudiando hoy, en primero o segundo año, probablemente van a vivir un proceso de formación muy distinto al que vivimos nosotros. Y ellos ya van a salir entonces con otra mentalidad respecto del trabajo. Los que estamos trabajando de forma remota, antes era como especial, por lo menos en KeyClouding, no sé, de los muchos, y aprovecho para agradecer porque se han pasado para estar con nosotros todo este rato, más de 100 personas. ¿Cuántos de nosotros ya incorporamos nuestro trabajo de forma remota? Y eso requiere de algunas destrezas y algunos conocimientos que antes no teníamos, por pequeñitos que sean, pero van generando gotita a gotita este gran cambio. Eso es lo que yo creo. Yo Muchas gracias, Fabiola. complementando tu respuesta, Fabiola, Claudio, yo la verdad que voy a ser un poco más crítico, o sea, voy a ser más crítico todavía. Yo siento que hay desafíos enormes en la empresa, pero un tema de desconocimiento. En general, yo creo que muchas no saben cómo partir, no saben por dónde ir, muchas se tropiezan con la trampa de la eficiencia en lo digital. Cuesta que esto sea vinculado a la generación de talento digital, y que es importante invertir ahí. Que se entiende que el desarrollo de competencias y conocimientos tiene que estar inserto en un plan de formación, desarrollo profesional, y ahí yo creo que hay un debe relevante en Chile. Mi experiencia, como comentaba Fabiola, nosotros como Devala y en nuestra interlocución nos pasa eso. Ahora, ¿qué vemos? Que va más rápido el perfil. O sea, yo aquí te digo que al final los que han ido adaptándose más nuevamente son los colaboradores más que las empresas. Y eso es lo que yo veo que está pasando, digamos, ¿no? Aquí hay más ganas de evolucionar de parte del colaborador. La empresa no es que no tenga ganas, pero le cuesta mucho avanzar y le cuesta mucho entender qué camino seguir. Entonces, por eso nosotros permanentemente estamos empujando a que los profesionales tienen que reinventarse, tienen que incorporar más conocimiento. Yo he visto muchos casos de gente que lo ha hecho, que es la típica cosa que pasa, que profesional de 40, 50 años, mucho tiempo en la empresa, se queda sin trabajo
¿y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Entonces, ahí el que tengamos en vista este paquete de conocimiento es vital y te puede ayudar a ese reciclaje profesional, ¿no? Sobre todo a los que estamos en esa edad. Sí, es súper interesante su respuesta, las asumo. Disculpen que me tome nuevamente el micrófono. Solamente plantear que siento eso, ¿no? Siento que deben haber algunos elementos súper basales que deben ser importantes de poder pensar e incorporarlos también como ideas fuerza, porque ha pasado en algunas experiencias y ejemplos que yo puedo poner, no sé, que hoy en día hay trabajadores que se les está haciendo evaluaciones digitales para medición de competencia en ámbitos de seguridad ocupacional, por ejemplo, pero los trabajadores están reprobando no porque no tengan la experiencia, ni el conocimiento, ni el bagaje previo, sino que nada más que por la herramienta digital. Porque para medir algo que antes se le daba un tiempo de, no sé, 2 minutos para responder, hoy día la plataforma digital en 15 segundos le cierra esa respuesta, el trabajador no accede digitalmente en ese sentido, entonces la reprobación del trabajador no está dada principalmente por lo que él sabe o por lo que él puede, sino que nada más por lo digital, ¿no? Por eso, Claudio, Súper. perdón, Sí, sí, no, había no. terminado. Es súper Está bien, Javier. importante cambiar las formas de evaluar. O sea, yo no puedo seguir evaluando de la manera como evaluaba antes, cuando el contenido de lo que estoy evaluando es distinto y el estímulo al que yo necesito someter para predecir desempeño, competencias de un trabajador es distinto. Entonces ya no podemos seguir aplicando las mismas baterías de prueba y la misma forma de antes, mandándole un Excel a la persona para que conteste. No, o sea, claramente es una de las cosas fundamentales a cambiar, porque ese trabajador está acostumbrado a otros estímulos hoy. Entonces, tenemos que tener herramientas de tecnología distinta para poder descubrir ese talento que está ahí, que probablemente lo esté y solo no lo estamos visibilizando porque lo estamos midiendo con el termómetro equivocado. Perfecto, muchas gracias Claudio por la pregunta. Vamos a darle el micrófono a Víctor Montaca ahora. Hola, gracias. Víctor Moncada, Moncada es mi apellido. No, yo quería primero hablar un poco respecto a estas transformaciones que están sufriendo las empresas y las organizaciones que ustedes señalaban en cuanto a poder transitar desde unos recursos físicos a recursos digitales. Y en ese sentido, respecto a las competencias que ustedes estaban hablando, que eran requerimientos de estos nuevos contextos, da la impresión de que fueran competencias más bien técnicas, que tienen que ver con competencias para poder operar, digamos, procesos internos que requieren digitalización. Entonces, se me ocurre que algunas competencias de tipo tradicionales, como la proactividad, adaptabilidad, etcétera, pareciera que no son suficientes, digamos, para poder integrar de buena forma procesos que requieren de otro tipo de conocimiento. No sé si me explico. Hola, yo ahí haría una distinción, Víctor, entre conocimientos técnicos y competencias propiamente tal. Entendamos como conocimientos técnicos todo lo que andaba mencionando Ariel, como el conocimiento en alguna metodología específica digital que va a ser necesaria en un momento cada vez mayor, dependiendo del tipo de cargo. Y las competencias que yo les mencionaba tenían más que ver con competencias de contexto. No sé si te acuerdas de esa parte que decía capacidad de adaptación, flexibilidad, creatividad. Y son todas estas competencias que yo decía que hay que poner énfasis porque la automatización, que también es un fenómeno que está ocurriendo en paralelo con la digitalización, hace que muchas de las tareas más rutinarias, repetitivas, las haga de mejor manera una máquina, un robot, que ya existen. Todo lo que es la inteligencia artificial ya está aplicado en mayor o menor grado en algunos procesos de nuestro día a día incluso. Entonces, a eso hay que como tener claro la distinción entre conocimientos técnicos, que son requisitos para también esta digitalización, para poder implementar estas tecnologías, pero también
competencias más blandas, podríamos decir, o de contexto, que van a permitir que los perfiles, los trabajadores que no somos TI o desarrolladores o que vayamos en esa área, podamos adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿ya? A este cambiante, este proceso de transformación digital, este ambiente más volátil, eso. No sé si queda clara la distinción. Yo complemento ahí, Eduardo, tu respuesta, Víctor. Yo creo que hoy día la línea base se movió un poco. Entonces, claro, cuando hablamos de competencias más blandas, proactividad, lo que tú comentaste, hoy día pareciera ser como es que el mínimo que debe tener un profesional. Por lo tanto, lo que mostraba Eduardo, lo que hablábamos de conocimiento es como una línea más allá, digamos, ¿no? O sea, cuando contratas a alguien para alguna posición, tú entiendes que el Excel lo manejas, ¿no? Que tiene que manejar Excel porque ya es como un requisito mínimo. Hoy día yo creo que pasa un poco eso, tanto con las competencias como con los conocimientos. Entonces, la línea, para mi gusto, se corrió un poquito. Buenísimo. Y respecto de la, no sé si ustedes Víctor, conocen, sí, disculpa, por temas de tiempo voy a tener que darle la palabra a otro porque si no, no vamos a alcanzar a responder todas las preguntas. Lo siento, pero muchas gracias por tu pregunta. Le voy a hacer el micrófono a Marcelo y va a ser la última pregunta que vamos a responder en el webinar de hoy. Marcelo. Hola, sí, buenos días, gracias por qué presión ser el último. Saludos a todos, gracias por el espacio, un abrazo desde Montevideo, Uruguay, que bueno, mirando el mapa quedamos afuera ahí de la innovación, no importa porque creo que igual la apuesta es a reconocernos que está bueno mirarnos comparándonos en Latinoamérica, pero sabemos que a nivel mundial estamos muy abajo. De hecho, en febrero de este año, Andrés Oppenheimer nos dijo que Estados Unidos estaba cayendo en términos de innovación y que Latinoamérica estaba desapareciendo. O sea, tenemos mucho por hacer. Y como no me quiero enfocar en lo negativo, les quería preguntar, en su experiencia, yo también me dedico a consultoría de gestión, planificación y gestión del talento, pero en su experiencia, ¿cuál ha sido la innovación más grande en términos de disruptivo que han tenido oportunidad de vivir en alguno de nuestros países en términos de gestión del talento? Porque mucho hemos escuchado sobre comenzar a evaluar las competencias de forma distinta y sin embargo todavía tenemos empresas que siguen haciendo evaluaciones psicotécnicas, que eso es absolutamente fuera pasado de moda ineficiente. Pero hemos escuchado también hablar de realidad aumentada, realidad virtual, en términos de capacitación. Si tuvieran que elegir una de esas disrupciones, ¿cuál elegirían? Para también ver que hay cosas para hacer y que muchas veces significa abrir la cabeza que otra cosa, ¿no? Muchas gracias. Si nadie quiere tomar, voy a partir yo. Dale, Eduardo. A mí, yo tengo 6 años de experiencia haciendo evaluaciones psicolaborales y debo decir que mi cambio ha sido bastante extremo. Mi primera experiencia laboral, me dijeron, nosotros evaluamos haciendo el test del hombre bajo la lluvia, que es un dibujo, un test gráfico, que yo había visto en la universidad que la validez predictiva, o sea, que cuánto eso es capaz de predecir tu desempeño laboral, era muy baja, casi nula. Después también grafología, leer las letras. Después el test de las manchas, que es el Zuliger o el Rorschach, para los psicólogos van a entender, es una prueba 100% clínica, adaptada un poco a lo laboral, que te da información privada y que no es, incluso podría ser hasta traer sesgos en la selección. Y en cosa de 2 años empecé a tener que capacitarme mucho porque me di cuenta que esos test eran primero clínicos, ¿qué quiere decir psicología clínica? Salud mental, o sea, no debiesen aplicarse bajo ningún contexto para selección de personal. Y punto número 2, que había muchas tecnologías que estaban empezando a llegar, como la gamificación, que es evaluaciones sin preguntas, por ejemplo, que te permite a través de la observación de la conducta directa del assessment, ver, por ejemplo, cómo la persona se adapta más o menos a un perfil, y es que esto se corrige a través de un algoritmo que saca información de 12.000 puntos de conductas de las personas, entonces, y que está basado en una metodología muy sólida. Entonces, todo esto uno tiene que empezar a como
como les decíamos, empezar a capacitarse y autocapacitarse. Yo cuando empecé a ver esto no tenía idea, y eso también me ha llevado un poco a estar acá en Keycloud, como porque empecé a investigar por eso. Dije, oye, me interesa esto, me motiva esta nueva forma de evaluar, creo que es mucho más justa, es mucho más empírica, voy a meterme de plano en esto. Entonces, para mí es un cambio que hizo un quiebre. O sea, yo no, si me volvieran a, pedir, a contratar y me dijeran, tienes que realizar una prueba gráfica, yo diría, lo siento, yo no voy a trabajar así, porque eso perjudica a los postulantes, porque no es objetivo, no tiene ni un estudio por detrás que lo avale. Y eso yo creo que es un cambio brutal que se ha estado dando a propósito de la tecnología. Pruebas que se corrigen solas, por ejemplo. Eso. Cedo el micrófono a alguno más de los panelistas si quiere dar su opinión o su experiencia. No, yo lo que he visto es aplicación de inteligencia artificial en el proceso de contratación. Yo creo que algo que acá en Chile local, que está avanzando, no sé si está funcionando muy bien o no, pero por lo menos ya se empiezan a utilizar estas tecnologías más disruptivas en alguna parte del proceso asociado a recursos humanos. Temas de People Analytics, yo creo que también he visto algunos ejemplos donde empezamos a utilizar la data para poder tener un mapa mucho más acabado de nuestros empleados, y yo te diría que hasta ahí las cosas que he visto a nivel local, por lo menos. Buenísimo. Bueno, como esa era la última pregunta, damos por finalizado el webinar del día de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias Eduardo, Ariel, Fabiola, Belén, Ilia. Hola Ilia, no te había visto. Muchas gracias por la asistencia del día de hoy de todos. Estamos muy contentos de que nos estuvieran viendo desde distintas partes del mundo. Estuvieron muy interesantes las preguntas de todos. Y recordarle varias cosas. Si pueden responderles la encuesta de satisfacción del webinar. Recordarles que tanto en el canal de YouTube de la Red de Recursos Humanos como en el canal de YouTube de Keyclouding van a poder revivir el webinar del día de hoy. Y que durante el día de hoy y mañana les estará llegando la presentación que vieron hoy día, junto con información respectiva a los que deseen como profundizar un poco en las temáticas. Eso, no sé si alguno de los panelistas quiere decir algo. No, yo solo agradecer a Ariel, agradecer a Eduardo, súper interesante la exposición, a Yailia y a Belén por generar el espacio de esta tremenda instancia que se ha transformado en la Red de Recursos Humanos, y súper especialmente a todos los que asistieron y nos regalaron su tiempo para poder contarles de estas cosas que nos mueven y nos motivan, y que queremos que la mayor cantidad de personas también se vaya subiendo a este carro. Me sumo a tu agradecimiento, Fabiola, Eduardo, Ariel, Belén, Lucas, y a todo el equipo y a todos los que dedicaron su tiempo para compartir hoy día conocimientos y experiencias, buenas prácticas. Les compartí un grupo de WhatsApp para que sigamos, porque esto es como que empieza, como que uno quiere más y se hace corto, así que vamos a seguir generando más espacios. Excelente presentación, de verdad, gracias, que tengan una excelente jornada y sigamos colaborando, que salen cosas maravillosas aquí. Keyclouding, The Valley han hecho un excelente trabajo colaborativo al integrar conocimiento, y eso permite que la inteligencia colectiva sea mayor. Así que gracias por su colaboración y sumarse a este aprendizaje continuo. Que tengan una linda jornada. Muchas gracias. Gracias, Ilia. Muchas gracias Eduardo, a todos por venir. Lucas, Fabiola, Chao, y a los que tengan asistentes. buen día. todos. Buen día para Que estén muy todos. bien. Chao, chao. Chao, chao.